Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Alguna vez pensaste cómo será? ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá? ¿Alguna vez pensaste que se sentirá? Muy buenos días a todos y todas ahí en casa. Iniciamos nuestra predicación de esta mañana. Acompáñenme por favor. El tema de esta mañana lo he titulado Tercos y duros de corazón. Tercos y duros de corazón, basado en Hechos capítulo 7 versículo 51. Bueno, iniciamos entonces nuestra predicación hablando de la ciudad amurallada de Kowloon. ¿Han escuchado ustedes de esta ciudad? Bueno, si no lo han escuchado, Kowloon fue una ciudad china, un distrito realmente ubicado en Hong Kong, que comenzó a nacer a principios del siglo XX y luego de la desmilitarización inglesa, ambos países, tanto China como los ingleses, se desentendieron de ese lugar y creció como una ciudad sin ley, como una ciudad con actividades ilegales. Y a nivel arquitectónico fue un desorden total, porque las casas se iban construyendo una sobre otra sin ningún tipo de orden o de ley, ¿no? Así es que todas las casas estaban tan pegadas que se vieron sumidas en la total oscuridad porque la gente no podía ver la luz del sol. Se transformó también en la ciudad más densamente poblada de la humanidad, llegando
a tener 50,000 habitantes en un espacio de, imagínense ustedes, 2 estadios de fútbol. Bueno, en esos 2 estadios, o las canchas más bien, 2 canchas de fútbol, en esas 2 canchas cabían 50,000 habitantes, obviamente todos encima uno de otros, ¿no? En 1993 fue demolida, aunque quedaron registros en películas, fotografías, inclusive juegos de video, dada su particularidad. Entonces, cuando yo supe de Kowloon, me puse a buscar fotografías y videos y realmente me impresionó el desorden que tenía esa ciudad, la oscuridad, la desesperanza de ver algo así como eso. Y eso también me llevó a pensar cómo muchas veces construimos nuestra vida, cómo vamos acumulando una cosa encima de otra, como esas casas de Kowloon, sin ningún orden, sin ninguna especificación, y con el tiempo podemos llegar a encontrarnos con un desorden que en el peor de los casos pueden hacernos daño, pueden estorbarnos y robarnos la paz. Peor aún es la posibilidad de levantar muros de justificación, de autoengaño y de resistencia a poder colocar en orden nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Eso es probablemente lo más difícil de una situación con estas imágenes que vemos de Kowloon. Hoy nos acercamos a un interesante discurso dado por uno de los 7 seleccionados para servir las mesas en aquella comunidad cristiana de Jerusalén que estuvimos analizando hace algunas semanas. Ese hombre se llamaba Esteban y con el tiempo se convirtió en un líder de una segunda generación de cristianos. Él llegó a atender a las mesas, pero también no solamente él hizo eso, sino que llegó a hacer lo mismo que los apóstoles hacían. Dice Hechos 6:8 que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así es que todo eso también le valió la fama, pero también sus detractores, porque el testimonio y las acciones de Esteban llevaron a los judíos helenistas a presentar cargos en su contra. Pero Esteban, con una combinación, dice el libro de Hechos, de sabiduría y de espíritu, dispersó a sus acusadores. Pero eso no quedó ahí. El tema es que los helenistas, derrotados, lanzaron una campaña de difamación en contra de Esteban. Lo acusaron de difamar a Moisés, es decir, de difamar la ley, la Torá, de difamar a Dios, es decir, el templo y el culto, que Jesús también destruiría el templo, modificaría las costumbres instituidas por Moisés, mismas acusaciones también que si nosotros lo vemos en el libro de Hechos, se la van a hacer a Pablo más adelante ya en el capítulo 21. Por el momento estamos en el capítulo 6 y 7, en el capítulo 21 se van a presentar estas mismas acusaciones en contra de Pablo. Bueno, estamos hablando de Esteban. Esteban se defiende y procura un largo discurso, ¿no? Él hace una pronunciación de un discurso de 52 versículos, uno de los más largos, en el cual quiero concentrarme, pero particularmente en un versículo clave para entender la visión antropológica y teológica de Esteban sobre la necesidad que tenemos de transformación y las barreras que colocamos a nuestra transformación, a nuestros cambios. Por eso, tercos y duros de corazón es nuestro tema en esta mañana y vamos a ver nuestro versículo. Dice así: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Hechos, capítulo 7, versículos 51. Bueno, Esteban, luego de la acusación en contra suya, se defiende y pone de relieve la terquedad de los antepasados de sus acusadores, ¿no?
Igual que estos, también ellos, o sea, con quienes está discutiendo, son testarudos, son de dura cerviz, son obstinados, son duros de corazón, duros de oídos. Dice literalmente el griego que son duros de cuello e incircuncisos de corazones y oídos. Así es que, en otras palabras, la circuncisión de su cuerpo no está acompañada de una obediencia sincera a Dios. Eso es fuerte, eso es fuerte decírselo a ellos. Y carece entonces por consiguiente de todo valor, ¿no? Eso es básicamente lo que se encuentra de fondo aquí en la discusión y cómo Esteban se defiende. Tal ha sido entonces la dureza del corazón de aquellos que acusan a Esteban, que él también los acusa de ser cómplices de asesinato del Mesías enviado por Dios. Y con ello entonces Esteban vincula su rebeldía, o sea, la rebeldía, de los antepasados, que también resistieron a Dios. Continuamente estuvieron en oposición en contra de Dios en la persona de los profetas. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? En todos los profetas se les resistió, inclusive algunos los llevaron a la muerte. Bueno, aquí es entonces, entonces la lógica es que no es él quien blasfema en contra de la ley, sino sus acusadores que viven con la ley en los labios, pero no la observación de la misma, ¿no? A pesar de que en último término proviene de Dios, pero no la obedece, ¿no? En nuestra dureza, ya aplicándolo a nosotros, ¿cómo podemos bajar la guardia y comenzar a escuchar la voz de Dios en nuestros corazones? Puede ser que el ejemplo de la miel nos ayude en nuestra búsqueda de respuestas. Sí, la miel. Se dice que la miel es el único alimento conocido que no vence, debido a su alta concentración de azúcares cercano al 85%. Investigadores han encontrado tarros de miel en algunas tumbas de faraones egipcios que todavía son comestibles. Y estamos hablando de miles de años, Estamos hablando de miles de años atrás. Así es que a pesar de que la miel se va endureciendo conforme pasa el tiempo, obviamente, que es producto de un proceso de cristalización, y aunque pierde algunas de sus propiedades, obviamente por el tiempo, sigue siendo un producto comestible, ya que no permite la aparición de bacterias. Interesante dato de la miel y cómo estas investigaciones muestran tarros de miel de hace miles de años. El Salmo 119 dice, y lo vemos en pantalla por favor, dice: aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Y vean aquí, vean particularmente esto: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel en mi boca. Salmo 119, 101 al 103, versículos 101 al 103. El principio conservante de la miel entonces está presente en la palabra de Dios. Por eso es importante alimentarnos de ella para no endurecer en nuestros corazones, para refrescar nuestros corazones, y en los momentos que necesitemos de ella para retomar el camino que agrada a Dios, ella nos dará la posibilidad, nos dará los nutrientes y los conservantes para alejarnos de aquello que nos estorba. Recordamos nuestro versículo que estamos analizando en esta mañana, aparece nuevamente en pantalla. Dice así: tercos, duros de corazón y de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Cuando leemos todo el discurso de Esteban, él usa la frase nuestros antepasados, es decir,
enfatiza su solidaridad, se identifica con quienes lo están escuchando. Sin embargo, en la conclusión, de repente se separa de ellos y le aplica una crítica profética que aplicó Moisés a la generación en el desierto, en el libro de Éxodo, que le dice pueblo de dura cerviz. No sé si se acuerdan ustedes de esa frase en el libro de Éxodo, pueblo de dura cerviz. Moisés prometió que Dios circuncidaría los corazones del pueblo, los corazones de sus descendientes. Y esa promesa la vemos en Deuteronomio 36, que dice: el Señor tu Dios te hará la circuncisión a ti y a tu descendencia, pero en esa ocasión será en el corazón, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, y así tengas vida. Deuteronomio 36. Pensamos que Dios tiene que ser a veces pensamos, creo yo, que Dios tiene que ser un padre castigador, que su función es regañar, y Jesús nos muestra una visión diferente de acercarnos a las personas y cómo Él se acerca a nosotros. A mí me ven hablar de un Dios de amor, y eso no significa que Dios no tenga un trato personal con cada uno de nosotros, en el cual nos hable con firmeza, pero no al punto de llevarnos al miedo. Y ahí sí hay que ser claro, ¿no? Como si fuese un padre violento. La esencia de Dios no es el castigo, no es la indiferencia. Su esencia en el ejemplo de Jesús es la compasión, es la misericordia y el amor. Ese es el ejemplo de Jesús: la compasión, la misericordia y el amor. Y esa es la actitud con la que se acerca a mí, con la que se acerca a vos, con la que se acerca a nosotros. Pero eso no significa que esté de acuerdo con todas nuestras excusas de no cambiar, de no querer mejorar, de no querer cambiar lo que tenga que cambiarse, de no querer mejorar lo que tenga que mejorarse, de no querer abandonar lo que tenga que abandonarse. Hay un relato en el Evangelio de Lucas que nos representa muy bien, me parece a mí. Lucas 8, versículos 10 al 11, que dice: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo: nadie, Señor. Jesús le dijo entonces: tampoco yo te condeno. Pero no se quedó ahí. Dice además: vete, y de ahora en adelante no peques más. Así que es necesario que entendamos que el amor de Dios es el que nos motiva o debe motivarnos a transformarnos, a abandonar nuestro pecado y ser libre de aquello que nos esclaviza. Tal vez hemos construido casas sobre casas y no hemos dejado lugar para que Dios obre, para que Dios y su luz entren a nuestra vida. Quizá como en Kowloon sea necesario que ese lugar de oscuridad, ese lugar de desorden, sea destruido para convertirlo en algo nuevo. De hecho, Kowloon hoy es un parque que se llama Parque de la Ciudad Amurallada de Kowloon, un hermoso parque lleno de jardines, de senderos, de pozos, de caminatas florales, de jardines de ajedrez, de jardín con plantas que simbolizan las 4 estaciones, un lugar hermoso. Lo que antes fue oscuridad, hoy es luz. Lo que antes era desorden, hoy es orden. Lo que antes era temor, hoy es paz. Dios sigue hablándonos, sigue acompañándonos para mejorar, sigue acompañándonos para transformarnos, sigue acompañándonos para cambiar. Lejos esté de nosotros pensar que ya nada nos puede tocar. Nada nos puede tocar, ya hemos superado el bien y el mal,
lo he superado por mi intelecto, por mi edad, por mis experiencias, porque he leído 20 veces la Biblia. Nada puede hacer que yo pueda caer en pecado nuevamente, en errores o en la posibilidad de dañarme y dañar a mi prójimo también. Y esta es nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Y peor aún, pensar que soy un super ungido y ustedes simples mortales, ¿no? Que nunca van a poder ser como yo. Es más, que ni me acerco a ustedes, ni a aquellos que hoy no están en el nivel que yo estoy con Dios, o creo estar con Dios. Como si nosotros no hubiésemos estado también en algún momento en esa situación. ¿Sí? Es como cuando vemos a un adolescente haciendo pavadas, ¿no? Y pensamos, mira este chico, cómo se comporta, ¿no? Cómo se comporta. Y ahí sería el emoticón de ponerse así la mano en la frente, ¿no? Cómo se comporta, como si nosotros no hubiésemos sido chicos, como si nosotros no hubiésemos sido pibes, patojos, chamos, chinos, pelados, chicos, como si nosotros no hubiésemos sido chicos. Se nos olvidó que nosotros también pasamos por esa etapa. Y la vida cristiana es eso también, diferentes etapas, desde corazones duros que no querían nada con Dios, pasando por etapas de crecimiento, pero entendiendo que somos seres falibles, frágiles, y que podemos también desmayar, que podemos tropezar, que podemos errar al blanco. Sí, lo podemos hacer, pero eso no significa que no podemos arrepentirnos, que no podemos pedir perdón y que no podemos seguir avanzando, corregir las cosas y cambiar y transformarnos. Quiero terminar con esta breve historia. Un sabio, un maestro, llevó una vez sus zapatos al zapatero para que se los arreglara. Estaba oscureciendo y el hombre trabajaba a la luz de una vela bastante tenue. Eso le molestó al maestro, el tener que ver que se forzaba el zapatero, forzaba su vista el zapatero, y quiso sacarle los zapatos y volver otro día. Pero el hombre le dijo: siéntese, mientras la vela arde, se puede arreglar. Mientras la vela arde, se puede arreglar. Escuchó esto el hombre sabio, este gran maestro, y una vez terminado el trabajo salió corriendo hacia sus discípulos, hacia sus estudiantes, y les dijo: hoy he aprendido una gran lección. Mientras la vela arde, se puede corregir. Mientras la vela arde, se puede corregir. Y creo que es una gran invitación para nosotros en esta mañana, en medio de nuestra terquedad, en medio de esos corazones tercos y duros, en medio de nuestros oídos que también tienen dureza y que muchas veces resisten al Espíritu de Dios o resistimos al Espíritu de Dios. Es importante que entendamos que mientras que la vela arde, hay esperanza, hay posibilidad. Y esa vela hoy es la vela y la luz del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros para decirnos que nosotros tenemos la esperanza en Cristo Jesús, que es el libertador de nuestras vidas. Te voy a invitar a que oremos en esta mañana y reconozcamos nuestra debilidad, reconozcamos nuestros pecados y nuestros errores y pidamos perdón al Señor por aquellas cosas que hemos construido una sobre otra, dejando en total oscuridad muchas de las áreas de nuestras vidas en donde la luz de Dios no está penetrando, pero quiere penetrar y es más fuerte, y lo hará en el nombre del Señor. Oramos. Señor, te queremos pedir perdón y reconocer nuestros pecados, reconocer que fallamos, reconocer, Padre Celestial, que muchas veces nos alejamos de vos y que esa lejanía de tu presencia nos lleva a estados de soledad, a estados
de temor, a estados de desorden, a estados de oscuridad donde realmente es difícil que llegue y penetre la luz. Pero sabemos, Padre Celestial, que vos sos más poderoso que nuestros temores, más poderoso que nuestros pecados, más poderoso que cualquier cosa que habite en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas. Y Padre Celestial, te dejamos en tus manos estas cosas, sabiendo que vos, Padre Celestial, ves nuestros corazones que quieren y realmente desean cambiar y transformarse en el arrepentimiento, Señor, de nuestros corazones y en la búsqueda de tu luz, en la búsqueda de tu palabra, en la búsqueda del poder que solo vos tenés para poder quitar aquello que nos estorba, quitar aquello que nos quita la paz, quitar aquello que nos quita, Padre Celestial, ese orden que necesitamos en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Padre Celestial, y te rogamos, Señor, que en tu voluntad y en tu misericordia, tu palabra, tu Espíritu Santo, vos con tu presencia, Padre Celestial, nos animes y nos alentes y nos lleves a lugares de bendición, a lugares de libertad, a lugares, Padre Celestial, de refrigerio, a lugares de seguridad, a lugares, Padre Celestial, de radicalidad en mi vida y de mi compromiso con vos, Padre Celestial, para vivir una vida que se aleje del engaño, que se aleje de las mentiras y que se aleje del daño que me puedo causar y que le puedo causar a otros. Ayúdanos, Padre Celestial, sabemos que vos estás en nuestras vidas, que querés nuestro bienestar y que tenés el poder para transformar nuestras vidas. En ese poder nos dejamos, en ese poder nos abandonamos y creemos que hay victoria en vos y creemos que nos darás también a sí mismo la victoria a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que vos nos alejes del pecado, nos acerques a tu presencia y nos ayudes a vivir una vida abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él oramos, en Él confiamos y en Él tendremos la victoria. Amén. Moldéame